Hola, soy Ana Laura Tanaka Orozco y te invito a vivir con magia la homeopatía. Hoy te tengo el boletín número 15, Aspiraciones Vitales, el número 18 y 20, Génesis de las grandes personalidades homeopáticas, parte 1 y parte 2, el número 19, Llanto, y el número 24, Ser homeópata. Todos ellos escritos por el doctor Gilberto Quintero Ramírez para los laboratorios Hassler. Comenzamos. Boletín número 15. Aspiraciones vitales. Cada personalidad de la materia médica tiene alguna meta en la vida, la cual muchas veces se convierte en su motor existencial. Estas motivaciones vitales suelen ser más inconscientes que conscientes y no son fácilmente reconocibles ni aún para el mismo paciente. Así, un determinado tipo de individuo puede afirmar que no desea más en la vida que el bienestar de su familia, cuando en realidad lo que lo mueve es la búsqueda del control y el dominio sobre todos los que lo rodean. Alguien que anhela con gran vehemencia el éxito puede en realidad estar buscando reconocimiento o afecto. Sin embargo, estas aspiraciones en la vida, una vez encontradas, pueden fungir como excelentes clarificadores clínicos y ser verdaderamente determinantes en el diagnóstico de la personalidad homeopática. Los individuos sóricos buscarán estabilidad y tranquilidad, asegurar su futuro y reducir los problemas e imprevistos de la vida. Muchos de estos sujetos pueden aparentar no ser ambiciosos o incluso pasarán por conformistas o muy soñadores. Pero, aunque algunos suelen ser bastante evasivos o fantasiosos en lo que esperan de la vida, como Sulfur, otros muchos son previsores, tenaces, ordenados y estructurados, con ambiciones y metas muy inmediatas, pero altamente plausibles. Piden poco, pero suelen conseguir mucho. Las motivaciones y aspiraciones sóricas muchas veces se decantan más hacia el interior de la persona que hacia el mundo externo y material, siendo de un orden más espiritual y personal que financiero o material. La gente psicósica, en cambio, es más ambiciosa y exigente, buscará cosas tangibles o dinero para conseguirlas. Piden fama, poder, amor, placer o posición social. El psicósico, a diferencia del sórico, tiende a contagiar a otros con sus aspiraciones vitales, compartiéndolas con los demás o utilizándolos para sus propios fines egoístas. En cuanto a lo que espera de la vida, es más visceral, inestable, influenciable e impulsivo. Y finalmente, el sifilítico puede no aspirar a nada o buscarlo todo mediante las actitudes más bizarras y transgresoras. Puede poseer una ambición desmedida y destructiva o no tener más deseo en la vida que causar daño a quienes le rodean con una emblemática y exacerbada vocación para el mal. Desean poder como nada más en la vida, además del Lycopodium, Veratrunalbum, Nux vomica y Lachesis, quienes también buscan posición social, bienes materiales y dinero. Lycopodium quiere dinero, bienes y posición social para conseguir poder, en su afán de compensar su minusvalía esencial. Veratrum relega el poder y lo material en aras de la imagen y la posición social, pues en su arrogancia megalomaníaca se siente llamado a un elevado destino. Tiene una imperiosa necesidad de lucirse y ser admirado por lo que él cree es su intrínseca grandeza, pero no duda en aplastar a aquellos de quienes sospecha o como una forma de manifestar su rango, más que su poder mismo. Nux vomica considera el poder, los bienes y el dinero, así como su posición social, como medios para obtener placer y, en menor medida, para competir,
ya que el hedonismo y la competitividad son por sí mismos sus motores existenciales básicos y su finalidad vital. Las mujeres laquesis, en cambio, anhelan un ejercicio irrestricto de su poder, muchas veces sin finalidad alguna, el poder por el poder mismo. Pueden pedir joyas, placeres y fama, o complacerse en complicar y arruinarles la vida a sus semejantes, aunque en el fondo solo las motiva un enfermo afán de manipular y contaminar. Arsenicum, que en realidad carece de motivaciones y aspiraciones vitales, parece que inconscientemente no tuviera otro fin en la vida que compartir su miseria existencial, su caos interior y su destrucción innata. El hecho de que no haya otra cosa que lo alegre más que el mal ajeno es un claro símbolo de esta actitud. Por ello, este individuo destruye de manera pasiva y sutil, como la gota de agua que al cabo del tiempo penetra y horada la roca. Calcárea carbónica, así como silícea, son individuos que pareciera que no tuvieran más ambición y expectativa vital que mantenerse en paz y en estabilidad. Estas personalidades pueden parecer demasiado tranquilas, sin más deseo que vivir sin contratiempos, sin otra meta que hacer las cosas bien y llegar con salud y sin perturbaciones al día siguiente. Sus metas son a corto plazo y buscan mantener las estructuras que les han servido a lo largo de sus plácidas vidas. Sin embargo, a la larga, pueden llegar más lejos que muchos de los individuos más aventureros y competitivos de la materia médica, sobre todo en el caso de Silícea, quien, asegurando el paso cotidiano, llega más lejos que nadie, mientras que Calcárea carbónica avanza como la tortuga, que con tenacidad y paciencia llegó a vencer a la liebre en la mítica carrera. Ignatia es muy ambiciosa y suele lograr todo aquello que se propone. Conoce sus propias habilidades y está decidida a ponerlas en práctica. El éxito material, personal y emocional, a la par del reconocimiento social y la plenitud laboral, son algunas de las aspiraciones básicas de las mujeres Ignatia más estables. Todo esto, aunado y algunas veces supeditado a la búsqueda idealizada y perentoria del amor. En estados más desequilibrados, Ignatia se torna errática y voluble en aquello que pide de la vida, como en el resto de sus ámbitos existenciales. Las aspiraciones vitales de Fósforus y Pulsatila, de un modo semejante, tienen que ver directamente con el mundo de las emociones y los afectos. Para Fósforus, literalmente, no hay mejor expectativa en la vida que tener cientos o miles de grandes e íntimos amigos, no importando que no prosperen y trasciendan estas relaciones. Desea hacer el bien sin mirar a quién, ser un portador de luz y esperanza, haciendo honor a su nombre. Fósforus, en griego, significa portador de luz. Pulsatila se orienta más directamente a la búsqueda del afecto en todas sus formas. No tiene mayor meta en la vida que ser amada, protegida y colmada de ternura y obsequios, lo cual sustenta la redención simbólica de su falta de autoestima esencial. Natrum muriaticum suele ser uno de los sujetos con más aspiraciones. Está lleno de metas y esperanzas, todo lo cual lo hace ver lleno de impulso, motivación y sentido en la vida. Busca el éxito y lo encuentra. Es ejemplo de perseverancia y responsabilidad. Y como aurum, logra todo lo que se propone. Pero en el fondo de su alma, del mismo modo que esta Fisagria, se niega sistemáticamente a sí mismo aquello que verdaderamente necesita y lo cual cree no merecer. El amor sanador y luminoso, finalidad y aspiración última de todo ser humano.
Boletín número 18. Génesis de las grandes personalidades homeopáticas, primera parte. ¿Por qué se originan las personalidades homeopáticas? ¿Qué es lo que determina que alguien termine siendo Natrum muriaticum, Arsenicum, Pulsatilla o Lycopodium, o que nazca con dicha personalidad? Las respuestas a estos interrogantes son demasiado complejas y variadas para exponerlas cabalmente, puesto que el proceso dinámico de la génesis de las personalidades homeopáticas es como la propia naturaleza humana, algo imposible de aprender en toda su vasta dimensión. Pero podemos decir, simplificando, que una determinada personalidad es el resultado de 3 fuerzas básicas: la herencia, dinámica miasmática, biológica, social, etc., el entorno y el medio ambiente, y en realidad todo aquello que rodea al individuo a lo largo de su vida, y por último, y quizá más importante, el propio libre albedrío de cada ser humano, el deseo implícito e inexplicable que mueve desde su conciencia y voluntad a cada persona a elegir su rumbo en la vida. Los 2 primeros aspectos, herencia y entorno y medio ambiente, suelen decantarse en gran medida en la dinámica familiar, quizá lo más determinante, aunque no lo único en la formación de la personalidad y el carácter. A continuación, se exponen brevemente algunas de estas situaciones, las cuales dan lugar a las personalidades más importantes. Cabe mencionar que estas circunstancias no son exclusivas ni imprescindibles, sino solo comunes y frecuentes. Anacardium suele ser el producto de una infancia terrorífica, inenarrable. Son niños que sufrieron toda clase de abusos, incluyendo el abuso sexual y la mayoría de las veces por parte de algún progenitor. Su mente, para sobrevivir, se divide o fragmenta. Una parte sigue receptiva al afecto tan vital para subsistir, mientras que otra se encarga de albergar el odio o cimentar el más extremo olvido. No hay personalidad más sádica ni tampoco más amnésica, aunque ambos aspectos no suelen coincidir en un mismo individuo. Argentum nitricum, por otra parte, es el resultado de la dinámica actual donde el tiempo es el enemigo a vencer. Nadie lo posee en la medida suficiente. Todo se hace deprisa y de manera egoísta y competitiva. Se pierde de vista al prójimo o se le niega. Argentum es hijo del estrés, de la premura, de los tiempos y los valores modernos. Arsenicum album resulta de un entorno opresivo, frío y miserable, más a nivel afectivo que financiero. Sus padres son seres mezquinos, evasivos a veces, presas del autoengaño, frugales en afecto, como Lycopodium, Sulfur, Staphysagra o Natrum mur. La inseguridad vital que caracteriza a Arsenicum y se manifiesta en su miseria a todos los niveles es heredada, las más de las veces, de unos padres distantes y ambivalentes que lo tratan con frialdad o incluso agresión sin dar explicación alguna. El pequeño Arsenicum ha recibido el legado de un mundo caótico y sin finalidad alguna. Aurum metallicum es el resultado de la negación vital en su máxima expresión. El niño Aurum jamás recibió afecto ni en la mínima cantidad, quizá porque sus padres no lo tenían tampoco, o quizá porque consideraban que así acrisolarían su temperamento, lo cual en realidad sí es cierto. Aurum, como el rey Midas, convierte en riqueza todo lo que toca. Es el epítome del éxito, pero su minusvalía autodestructiva lo conduce irremisiblemente a la muerte. Calcárea carbónica puede verse como el resultado de la confluencia de las manifestaciones de la Sora en un relativo equilibrio. Cautela ante el mundo pareciera ser la pauta que hereda el pequeño calcárea de sus padres y de su entorno, al contrario de calcárea fosfórica, que es búsqueda, exploración, anhelo de novedad y aventura, y al contrario también de Ignatia, hija de la paradoja,
La naturaleza impulsiva, instintiva y apasionada de Ignatia es el resultado de alguna influencia notablemente psicósica, generalmente alguno de sus progenitores o ambos, nux vomica. Sin embargo, su entorno o su otro progenitor posee una sora muy equilibrada y tendiente a las estructuras, lo cual da como resultado, cuando la personalidad se presenta sana, las múltiples capacidades y habilidades de esta mujer. En el caso de Ignatia patológica, la confluencia de excesiva psicosis se suele aunar a una naturaleza idealista o evasiva, fósforos o sulfur. La quesis es el resultado, usualmente, de una represión sistemática y continua de los sentimientos, emociones, afectos y especialmente la sexualidad de una niña naturalmente intensa y un tanto precoz. Todo esto con una elevada carga de culpa que termina asentándose en las áreas más profundas del inconsciente. Al licopodium, el gran trimiasmático, lo anteceden los moldes culturales más pétreos y represivos, el culto social a la posesión y al poder, incluso como símbolos falsos de masculinidad. Todo esto aunado a una dinámica familiar de gran ambigüedad y frialdad afectiva. Un padre duro, tirano y castrante, usualmente también licopodium o arsenicum. Una madre evasiva, chantajista emocional o dignificada en su humillación, estafisagria o natrum mur, y un entorno social que rinde el más fanático culto al éxito financiero y a la acumulación de bienes y brillo social. Son los factores más determinantes para que se geste esta personalidad tan común. Sin embargo, quizá los elementos más notables sean el enmascaramiento como método de competencia social, la ambigüedad moral como estandarte y la escisión sexo-amor, todo lo cual se transmite tácitamente de una a otra generación. Mercurius, como todos los grandes sifilíticos, es el resultado de la acumulación transgeneracional de supresiones reiterativas, transgresiones múltiples y coincidencia del miasma de la destrucción, lo bizarro y lo perverso. Algunas veces la acumulación de la sora, con su impulso hacia lo irresoluto, hacia la contravención, puede decantarse en la sífilis, cuando por reiteración este impulso se materializa y se acumula. Un alto grado de insatisfacción vital e intolerancia hacia su medio puede estar detrás de este tipo de personalidades, causticum y natrum mur. Pudiera decirse que al ubiquo natrum muriaticum lo generan, como en el caso del licopodium, más las fuerzas sociales que las familiares. Pero, aunque esto es muy cierto, son más determinantes las circunstancias inmediatas. Aunque es casi de dominio público que la causa de la personalidad natrum es el condicionamiento afectivo en todas sus formas. Cabe señalar que no es la única vía. Natrum también resulta de la decepción afectiva crónica, sobre todo cuando es hacia sí mismo, o de la dignificación de la derrota. En última instancia, natrum contraviene el orden al basar su sistema de valores no en el bien amado, sino en la ausencia del mismo. Boletín número 20. Génesis de las grandes personalidades homeopáticas, segunda parte. ¿Por qué se originan las personalidades homeopáticas? En la primera parte se hacía esta pregunta y se mencionaba que son la herencia, el entorno, el medio ambiente y el propio libre albedrío de cada ser humano lo que determina la personalidad de cada individuo. Sin embargo, estos factores no son exclusivos, pues la naturaleza humana es algo mucho más complejo y es muy difícil llegar a rastrear el mapa de la esencia del hombre con toda precisión. Nux vomica, como personalidad, suele ser el resultado de una conjunción de impulsos psicósicos. Estos individuos intensos, instintivos, competitivos, excesivos y primitivos
aunque llenos de confianza en sí mismos por lo general, crecen y se desarrollan en un ambiente de mucha competitividad y exigencia, pero también rodeados de un afecto incondicional, a veces excesivo, y de mucho sentido lúdico. En la vida de la gente Nux, todo es diversión y placer. Nux Vomica hijo suele tener un padre de la misma naturaleza, que lo reta y lo trata con mucha aspereza, pero también con gran cariño, y el cual se siente plenamente orgulloso de su vástago. La relación entre el padre y el hijo Nux, como en el caso del Lycopodium, suele ser de mucha competencia y cuestionamiento, pero también de mutua identificación, a diferencia del distanciamiento y resentimiento mutuos que se da entre el padre y el hijo Lycopodium. La personalidad Phosphorus, empática, artística y soñadora, a la vez que evasiva y etérea, suele ser el resultado de unos padres poco asentados en la realidad y de una infancia con demasiados elementos de fantasía y ensoñación. Todo esto aunado a la vez a un afecto desbordante o un entorno de gran seguridad, aunque sea aparente. Muchas veces, padres sulfur engendran hijos Phosphorus o viceversa. Por ello mismo, el afecto que muchos Phosphorus recuerdan de su infancia, en realidad nunca estuvo presente, aunque también se suele ver que el otro progenitor compensa afectiva y emocionalmente la evasión y la fantasía del primero. Pulsatila se genera como personalidad bajo unos parámetros y en un entorno muy semejante al de Phosphorus, pero con resultados totalmente opuestos. Mientras que en Phosphorus se presenta un exceso de independencia y falta de límites, en Pulsatila hay dependencia afectiva, apegos extremos y una tendencia a no traspasar los límites innatos. Muchos individuos Natrum muriaticum en su limitación emotiva vital y tras una historia de pobreza afectiva severa, tratan de compensar estas carencias en sus hijos. Sin embargo, al no poder transmitir lo que no tienen en su interior, generan niños pulsatila, dependientes de un afecto que parece sobrar, pero que nunca se hace presente ni nutre. De ahí que la personalidad pulsatila siempre pida más y más amor. En realidad pudiera ser que nunca ha recibido nada más que espejismos de cariño. Por otro lado, la personalidad femenina de Sepia, en sus fases de equilibrio, sanadora, líder, maternal e intuitiva al grado de lo alquímico, suele generarse en entornos de libertad y contacto con la naturaleza, ambientes familiares con una elevada conciencia femenina y con la presencia de mujeres muy fuertes, que sin llegar a ser dominantes ni limitadoras, nutren y vivifican a todos los que las rodean. Estas mujeres, entre las cuales puede estar la madre de la pequeña Sepia, son un ejemplo tácito de hasta dónde se puede llevar la naturaleza femenina. No hay personalidad con más sentido de trascendencia que Sepia en equilibrio. No obstante, la personalidad sepia patológica, mucho más común, también se genera en entornos con gran presencia femenina, pero cuando se trata de mujeres reprimidas, frustradas o que enarbolan un feminismo resentido y castrante. Sepia patológica puede ser hija de una madre estafisagria, Natrum mur, Lycopodium, Lachesis o incluso de otra sepia, pero también puede ser hija de la sociedad actual, que propugna un falso feminismo y que explota al máximo la presencia y las potencialidades de las mujeres. Contrariamente a lo que se suele pensar, Sepia enferma no es una mujer sin energía, vacía y perdida, sino en realidad una mujer con una fuerza colosal, la cual no ha podido manifestar y cuyas capacidades se introyectan e implotan en un proceso de entropía vital y emocional creciente. Silicia en sus facetas más positivas
es el individuo más inteligente, responsable, disciplinado, reflexivo y ordenado de la materia médica. Estas personas, que también se pueden desestabilizar con relativa facilidad al comienzo de su vida, tienen como esencia la falta de confianza y son el reflejo de un equilibrio firme, pero ajustado en las condiciones vitales que lo sustentan. Así, los niños Silicia suelen recibir de sus padres y de su entorno todos los estímulos necesarios para un desarrollo adecuado en todas sus esferas. Pero estos estímulos, para poder cubrir todas las áreas de su vida, nunca son excesivos y algunas veces son apenas suficientes. De ahí la perpetua sensación de incapacidad y vulnerabilidad que caracteriza a estas personas. Sus padres fueron afectuosos y sinceros, pero probablemente un tanto fríos y muy racionales. El mundo en el que se va desarrollando Silicia es un mundo intelectual, lógico y preciso, donde no están presentes casi nunca los elementos evasivos y fantasiosos o demasiado emocionales de otras personalidades. En cambio, en Sulfur, donde también hay un entorno de gran raciocinio y culto al intelecto, sí aparecen las influencias escapistas asociadas, las más de las veces, con limitantes afectivos severos. La gente Sulfur suele ser el resultado de unos progenitores demasiado racionales que utilizan el intelecto para justificar sus carencias afectivas. Así, muchos Lycopodium pueden engendrar niños Sulfur, sobre todo varones. Staphysagra, que en tiempos pasados fue una personalidad muy común en nuestro medio, es el resultado no solo de la opresión de las mujeres por parte de la sociedad masculina, sino también del manejo de un poder indirecto y de una ganancia secundaria por parte de las mismas mujeres. Así, el machismo que daba como resultado este tipo de personalidades era transmitido no por los padres, sino por las madres que otorgaban privilegios especiales a los hijos varones y continuaban en sus hijas una postura de aparente sumisión y docilidad bajo la cual se escondía el manejo de un poder bizarro y dañino, el poder ineludible de la víctima y el mártir, el chantaje emocional de la madre oprimida ante sus hijos. En la actualidad, la ambigüedad hacia los espacios de las mujeres que laboran y responden igual que los hombres, pero que siguen cumpliendo con los atávicos deberes del hogar, contribuye en gran medida a que se siga continuando con este legado ambivalente, enmascarado ahora bajo una careta de modernidad y éxito. Boletín 19. Llanto. Aunque el llanto es una característica notable y distintiva de ciertos medicamentos, el hecho emocional y vital de llorar es un acto de inherente humanidad, una actitud sana y común de los seres humanos. Por ello, más que ser un síntoma, el llanto mismo, lo homeopático es el cómo, el por qué y el para qué del acto de llorar. Tan sintomático es el paciente que no puede llorar, como en el caso de Ignatia o Natrum muriaticum, como el paciente que no puede dejar de llorar, como la misma Ignatia o en algunos casos Pulsatilla. Un llanto que no cumple con la función exonerativa de disminuir la tensión interior acumulada no es sano, como tampoco lo es aquel que sustituye otras funciones o circunstancias del ser humano. Apis llora aparentemente sin causa, día y noche, por todo, aún dormida, pero en realidad su llanto es el lamento inconsciente ante la desventura de que nadie le reconozca su entrega y compromiso. Por eso tiene inquietud, alternando con esa tristeza lacrimosa. Calcárea carbónica, cuyo llanto es más lloriqueo y quejido, llora fácilmente, durante el escalofrío, por reclamos, regaños y adversidades, por bagatelas y al aire libre. Pero en el fondo, lo hace por sentirse un paria en el mundo,
desconectado por su lentitud en la acelerada realidad actual. Por ello, como a Natrum Muriaticum, también le agrava el consuelo. Justiciero, sensible, compasivo, idealista y a la vez estructurado y muy racional, Causticum llora ante la injusticia, de coraje y frustración, o dormido, cuando sus muros intelectuales reposan en el limbo de los sueños. Grafites, en cambio, no sabe por qué llora con precisión, pero lo mejora notablemente en todos los aspectos. Su llanto surge de una mente embotada que no desea entender el mundo. Llora por rebosamiento y para exonerar, de manera ansiosa, oyendo música grave y sonora, como la del órgano, como su piel, su conciencia y su mente están encallecidas, aisladas del mundo exterior. Por ello, solo algo tan abstracto y profundo como la música resonante y de tonos graves puede sacudirle. Por lo mismo, Grafites puede alternar su llanto con risa e irritabilidad por las mínimas bagatelas. En cambio, Ignatia llora con toda conciencia y vocación, desde muy pequeña y de todas las formas posibles, con la intensidad más extrema de la materia médica. Sus lágrimas alternan con gestos o con risa, o pasan instantáneamente de uno a otro sin aparente pausa, de la forma más histérica. Llora espasmódicamente o en contra de su voluntad, pero como todas sus emociones, cuando Ignatia llora, mueve a los que les rodean, perturba y desconcierta, o contagia de la más ambigua e indefinida desazón. Ignatia llora cuando no debe o ante sucesos que debieran moverle a la risa, o viceversa. Su llanto es paradójico, imprevisible, explosivo. Aparece inesperadamente como una tormenta en el día más soleado y grato, y con los mismos efectos. Calibromatum, sujeto maníaco depresivo, inconstante, embotado y excitable, sumido en delirios megalomaníacos de ser el elegido para la venganza divina, insomne por excelencia, es uno de los remedios con el llanto más paroxístico, sobre todo cuando es sin causa, involuntario y fácil. Lycopodium es un individuo que no suele llorar, pues el hecho de derramar lágrimas es un rasgo de vulnerabilidad y de pérdida de control ante él mismo y ante los demás. Por ello, trata de controlarse a toda costa. Nunca expresa emociones de ningún tipo ni llora jamás. Sin embargo, Lycopodium es uno de los remedios con el llanto más fácil en ciertas circunstancias, especialmente por las tardes de 4 a 8 p.m. y cuando su economía se ve deteriorada. Nunca llora, pero cuando lo hace, es de manera intensa, sonora y sollozante. Llora cuando le agradecen y por las circunstancias más triviales, mostrándose sentimental en extremo al grado de la lágrima barata. Todo esto es debido a la renuencia a tocar sus sentimientos verdaderos. Es más fácil llorar porque le agradecen o lo elogian que para sanar su interior y contactar con su minusvalía interior. Su llanto sollozante es por rebosamiento, no por propia voluntad. Algunos Lycopodium llegan a cursar con extremas depresiones, con sensación de terrible desaliento y pérdida extraordinaria. Natrum Muriaticum no llora tampoco por propia voluntad y pone todo su empeño y conciencia en no hacerlo, pues el llanto aliviaría su dolor interior y este es su mayor tesoro. No quiere librarse del sufrimiento ni de la pena, porque éstos dignifican su ser y le dan valía ante el mundo. Pero por lo mismo, el llanto muchas veces se presenta por sí mismo, en contra de su voluntad, y siempre es amargo, acre, retador. Al contrario que el de Pulsatila, que es suave, dulce e invita al consuelo y al acercamiento,
al grado incluso de la coquetería o la manipulación. El llanto de Natrum tiene como finalidad alejar a los demás e incluso culparlos tácitamente de su estado. Estos individuos pueden llorar también por penas ajenas, por el sufrimiento de los demás, en una aparente compasión, cuando en realidad lo hacen como un acto de completo egoísmo, pues Natrum hace propias las penas de los demás sin compartirlas, empleándolas como espejo y receptor de su propio dolor egoísta. Phosphorus, en estado de relativo equilibrio, es un individuo tan feliz y pleno que puede llegar a llorar sin dejar de reír, sin que esto tenga que ver con la naturaleza histérica del llanto de Ignatia, que pasa de la risa a las lágrimas o lo externa de manera invertida. Phosphorus puede llorar con la misma facilidad y fluidez que Pulsatilla, invitando a los demás no solo a acercarse, sino a llorar también, de la manera más exonerativa y liberadora que podamos encontrar en la materia médica. No es un llanto que intente llamar la atención o manipular de algún modo. Es una proclamación de su esencia personal, de su completo desapego y libertad. Sulfur nunca llora, y si llega a hacerlo, sobre todo a las 11 de la mañana, es por pura y absoluta felicidad, pues esta clase de individuos jamás contactan con el dolor. Su existencia es la más plena y feliz de toda la materia médica. Por algo es el más optimista de todos los remedios, aunque su optimismo solo sea una manifestación de su extraordinaria naturaleza evasiva. En estados de avanzado deterioro, algunos individuos sulfur pueden llorar sin causa. Por algo es el más optimista de todos los remedios, aunque su optimismo solo sea una manifestación de su extraordinaria naturaleza evasiva. En estados de avanzado deterioro, algunos individuos sulfur pueden llorar sin causa, de una manera impulsiva e incontrolable, con la ominosa y lóbrega sensación de una depresión extrema e indefinida. El llanto, en la menopausia, es notable, así como al despertar o por ira. Y cabe recordar que todos los medicamentos homeopáticos, al iniciar su acción curativa, pueden producir llanto, exoneración y encarnación por excelencia de la ley de curación. Llanto mediante el cual el hombre, al igual que con la risa, alcanza por instantes la inmortalidad y la condición divina al enfrentar consciente su condición más trascendente. Boletín número 24. Ser homeópata. Con la publicación del presente boletín y gracias a la aceptación por parte de todos ustedes, cumplimos 2 años. Por lo mismo, hemos elegido un tema especial para celebrar este segundo aniversario Hassler, y en este caso, dicho tema versa sobre la importancia, el largo alcance y la profunda dimensión de nuestra profesión, así como sus implicaciones sociales y alcances humanos. ¿Qué significa ser homeópata en la actualidad? ¿Qué implica nuestra práctica en estos tiempos posmodernos de escepticismo materialista y cientificismo a ultranza? ¿Qué circunstancias han cambiado con respecto al desempeño y la labor de los homeópatas? La única misión del médico es curar, anticipa Hahnemann como la premisa excepcional e ineludible de la esencia del homeópata. Así, el fundador de la homeopatía define nuestra profesión fundamentándola en nuestra misión. Por lo mismo, para él, el homeópata es un luchador incansable que busca la verdad y desentraña con ávida constancia los misterios de la naturaleza y los secretos de la condición humana. Es un científico, un investigador, un hombre de pensamiento activo e índole cuestionadora. Para Hahnemann, el homeópata es un estudiante y un estudioso de las múltiples manifestaciones de la enfermedad y de los diferentes caminos hacia la salud. Sin embargo, el gran maestro Kent describe al homeópata verdadero también
como un hombre de profundas convicciones y elevada estatura ética y moral, como un individuo que no se acobarda ante las exigencias o críticas de la sociedad, ni se deja influenciar por los deseos y posturas de sus pacientes. Para el sabio homeópata norteamericano, Kent, el homeópata debía ser un hombre de conducta y proceder intachables, un ejemplo de sensatez y ecuanimidad, un líder verdadero y desinteresado que propugnara por la salud más integral. En pocas palabras, Kent habla de un individuo muy sano y por lo mismo con un elevado grado de conciencia. Asimismo, podríamos preguntar si acaso alguien posee de antemano tales cualidades, cumpliendo de lleno con dichos requisitos, y difícilmente encontraríamos candidato alguno. Y si a esto agregamos las cualidades vocacionales del homeópata ideal, espíritu de servicio, naturaleza empática, carencia de prejuicios y esencia humanista, podemos afirmar que dicho ser humano no existe aún. Pero eso no implica que no se pueda aspirar a serlo, ni que la vida del mismo sea un proceso de construcción permanente en pos de dicho ideal. La profesión del homeópata en la actualidad es ante todo un reto, pero también es una realidad en ciernes. Durante mucho tiempo, el homeópata fue un individuo extraño y excéntrico, adosado de misterios y con resonancias arcanas y metafísicas. El homeópata de nuestro pasado se distinguía por presentarse ante la sociedad como el poseedor de una sabiduría especial que a muy pocos compartía, a la vez que cultivaba el halo de sigilo y enigma con que todos los demás lo veían. Era por lo general un hombre barbado y mayor, adusto, que observaba todo con gran intensidad, de pocas sonrisas y de silencios impenetrables que se transformaban repentinamente en una cascada incontenible de preguntas perturbadoras e íntimas. Era más que un médico, una suerte de hechicero que vivía rodeado de incontables frascos, matraces y sustancias indescifrables, y a quien se recurría cuando ya se habían agotado todas las opciones. Era el chochero de antaño. En la actualidad, el homeópata está llamado, en primer lugar, a construir su profesión dentro del marco social y posteriormente a ganarse un respeto y un reconocimiento a todos los niveles para que el adjetivo homeópata deje de apelar a connotaciones misteriosas e intangibles y se convierta en un sinónimo no solo de prestigio clínico y terapéutico, sino que se transforme en sinónimo de convicción, entrega y humanismo. Si la homeopatía, terapéutica por excelencia, puede ser catalizadora de la trascendencia del hombre, como lo mencionara el mismo Hahnemann en su parágrafo 9, entonces el homeópata debe ser partidario y constructor activo de dicha trascendencia, primero en su persona y posteriormente en cada uno de sus pacientes. Su práctica debe ser una invitación tácita pero convincente al crecimiento personal, a la búsqueda de la riqueza interior y a la liberación del espíritu. Y más que un guía elevado o un conductor avesado en los senderos de la salud, el homeópata debe ser un compañero, un amigo y un anfitrión para el paciente doliente que cree buscar el alivio cuando en realidad se busca a sí mismo. Y así como la homeopatía cimenta sus alcances en su modesta naturaleza, pues no cura, sino estimula, así también el homeópata debe convertirse con espíritu humilde y actitud abierta en guardián, ujier, guía y testigo del proceso de curación que la propia energía vital lleva a cabo sin otros recursos que su propia esencia. Proceso que, a fin de cuentas, jamás se detiene y que termina siendo verdadero milagro y fuente inagotable de satisfacciones. De este modo, el homeópata actual, aparte de una mente inquisitiva, debe tener un corazón muy grande, lleno de fervor y pasión. Más que un hombre mayor,
adusto y lleno de misterios, debe tener un espíritu joven, alegría y transparencia. Su consultorio, cálido y luminoso, debe aspirar a ser un segundo hogar para todo aquel que ahí entra. Su trato debe ser cordial y amistoso, buscando que se consolide el mutuo aprecio y el cariño creciente entre terapeuta y paciente, a través de los cuales el alma se muestra mejor, pero sin dejar que se convierta en excesivo afecto, con lo cual, de tan cerca, se nubla la visión. El homeópata de hoy, íntegro pero jovial, debe cultivar la curiosidad inagotable y el sentido de la maravilla para así poder soportar el vértigo de una ciencia-arte que siempre nos supera y debe aspirar a ver lo que es verdaderamente importante, aquello que no se puede ver sino con el corazón. El homeópata de hoy debe saber distinguir entre riqueza y dinero, reconocer sus limitaciones y entender, como dijo Pachero, que nada se puede hacer ni vale la pena sin amor. Pero también debe entender que el amor, para que trascienda, debe tener un sentido y una intención. Entonces, como dijo Kent, sabrá con certeza lo que es verdaderamente importante. Y no debe tener miedo, porque si él ama la homeopatía lo amará a él, y la homeopatía es una de las hijas predilectas de Dios.